Baisha pamba, Isha papina, coina, me ayuda a ver mañana de venían de programa, mi pen de programa entero, vete va se va a ir a vagina, que atorado hermano fuera. Naguino Pastor Emilio Vázquez estaba con el lugar de departamento de Itapo de Peña, y pitazo para TV, ni me llamo y veía, boasa, uma me venía abrazo, rompe espalda para temporada, primera de Corintios, capítulo 11, verso 8, tenón de YouTube, edición número 617. 617 a este imagina que a Torah a este marique más 595-985-162-975 cañane pumburipo pegua pesaño que pembo la vende mensaje mina pesa o más de mensaje o uja joña bollo vai sube fuera y no paisa guareima con anga catu o payo la hora y uña de mensaje importante pa ya esa cua pesa hinamba esa va tapisa fuera hoy cumbuco programa y no esa era molo mitad hoy en acá YouTube hina pepe ñemeca ahija torabe muy lo mitad peque YouTube vemos ahí ahija torado si no estudio bíblico en guaraní ahija torá ya va a aparecer más bien edición número 617 mayuba. Abu llegue Pastor Sergio, y imagina bella veía, aveñan y no Pastor Sergio, o ya poñan de a edición, va ya poñan de música y cuero ya poñan de ta anga, mi amo invite be video be, ha ñan de tengo bella jupiñan de YouTube para upingo be a pe shaina lo mita. O más veían de ina audio cuera. O más me con audio cuera o parupiete genda vejina, o zambia be bella congregación Betel y estaba San Lorenzo viejo. Pecha Yikupitu y Veromba por el reino del Todopoderoso. A Villa que tapiza fuera muy buen mensaje, fuera Gina y Gina o Mozambique vieja llega a ver peape y vallereje. Baby ningo na ye con noñe en tu suya con amba eja oí ma inambi pun aba alguno pe oí no gusta veima líder fuera peja oí hermano fuera ya. Hoy cuando se vea con ambas, bueno, es importante, de cómo serán no interesa lo que no le gusta a los líderes, no, con las escuelas henducea la ñande ya henduca, justamente para que te dice no tita visa y negurio hendu peñan de programa con que guardia. Y pues tengo pastores y a ver con de eres con lleve beti verdad de indica eres porque yo pierdo y pamo y pulpito porque mañana vamos de porque de reino la mi ofrenda ver la escuela o gusta o si no que tú de reino la de líder me gusta de otro peñan de llave y no bebé. O sea, está todo estructurado, todo controlado, vio pues, ¿no? En algunas congregaciones, ya no yo todo, no, a niña mingue. Pero esa es una realidad, que a petit, verdad, vender, y uno hipota, muchas veces hipotañan de ella, la escuela hoy potá, nahi vimos la fecha chico, se gupea, cuando está pisa, voy a petar pisa, vean de robar. Tengo hermano querido, mandeana, lo que canta la verdad. La uña de escritura, ve. Y a ver escritura, ve, me amo oñe mointe, porque coge hoy poesía, ve, curi. Marabaña molestar al pueblo diciendo que ya ore como la tradición y cultura la ya escandalizar la ya me usé la algo super cueran guara y catuana o nuje de la fe, o sea esa tapete y verdad de nujeta de la fe, ese era por Mateo 28-19 que no gustáis unos cuantos bellismas la que bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo falso jamás para la si ya se llama mara pese guatamina sea guatamina es calcular pisa y goña y me pisa y con la de mentalidad de amadores de la verdad sea una petibio pesa la el líder cuera PJ no pe cuál la verdad pe genduma pe moa ani que ya es la verdad porque ella escandalizada la pueblo pe oñe mundita y catuje ya la va ese pico metido y cuál la verdad oye ya está la fe oye ya está la ne doctrina usted así oye ya está la ne congregación usted así capaz que usted hable de que hoy me hablan de problemas y nadie porque entonces coge ya para ambos miles mata los hindúes para hoy ve con programas jamás ve donde idios o abandonas la creencia en el todopoderoso o ahora desea tú alguno no eso es una mentira sea seguida pesa Haya mío la épico escandalizada escándalo con la pepe ya falsedad esa bella pillaina
Vengo la de escándalo, pepita, dan a venir corregido, si no toman la humildad a ver, la congregación, hermano, lo ya, había sido onda, y pechan por ahí, ñeña, a mí nadie corregí, a tiempo me. O sea, va a empezar a escandalizar, ni voy a escandalizarle a nadie con verdad, es cierto, el bautismo trinitario es una mentira. Y está comprobado y ya muchísimas congregaciones hoy ni no duda, vemos, recopamos la evidencia. Y vuelvo a decir, allá se convocó, estas ya esas catas tapizados en duda vejinas, va a ir escandalizada. Cierto, oye, mundi y mingo primero, nada, pero pego ya he sacado a veces la verdad, ya cada uno sabe qué hacer con esta verdad. El bautismo es en el nombre del Mesías. Entonces, pecha y imagina lo mitad. Y triste, vea, me vamos a una congregación de la. Manejado por un grupo de personas que el que oí el grupo de bachatico mi ofrenda, ajá, ni que tiene tico es súper cuando gusta porque el pastorcito ya no va a recibir su salario. Manipuladores, pagan la beneficencia, manipuladores. Y por ahí tengo la vende trabajo, pego peche que apoyar la obra. Pe pagar vende avisar, pero caro mi jangua, pero donde irían a la PM la vende gustaya. Pejo por ahí te digo delante del padre la huesa, por ahí tengo la vende trabajo, ne. Qué tremendo. Bueno, ya oímos, entonces ya aclaramos, parte ya leemos ahí, ya hemos oído tú. No, es para que comenten en el programa, pues ya yo cama ese, hemos renegado. Que hay congregaciones en algunas partes, no todo. Camarata llamó antes hermano, ni que ya tinda hemos islanderera, ni de va congregación guapa la y se pea muy guapa. Pero es una realidad, entonces yo tengo que acá, en un programa donde se edita la verdad, ¿sí? Entonces yo diga, tú y se me renega, yo estaba ahí, pero ya puedan de hey, o no sé si es por vos o si es por otro. O a lo mejor una congregación o sea, en dúo, o sea, no hay cualquier congregación donde están manipulando a los líderes o pastores con su ofrenda. Déjense de joder. Déjense de joder. Acepten la verdad. Ayudando a la beneficia sin manipular. Tú. Hoy mira, vamos a apoyar la obra, vende ofrenda, ve apetita pisado, yo pido predicar la verdad, o sea, acá veme la verdad. Vende gustando, ve agradecer al padre, maena, y ponete, digo, padre, ve a venir a apoyar, y nada, imagina, ya seguida, ya apoyar, ya no le vamos a apoyar más, le vamos a sacar la ofrenda, le vamos a bajar del púlpito, vamos a buscar otro pastor, vamos a pedir el concilio a otro pastor, porque pegan de ir y la oreros enducea. No sé si fue el problema por las prédicas o por el del bautismo o qué fue lo que pasó, pero vayan de Cuadabema, pero no hay por ahí, se mandó la vez, no hay por ahí hoy. Y quizás haya otras congregaciones donde hay que esté a lo mejor la peaco doctrina o predicadora, sino a lo mejor el pastor es muy sincero o denunciar su cual hay pecado no gustáis, entonces no pudimos se vemos allí de más otro. Hay ministerios que se manejan así por concilio. Las pinas ahí tu o la religión y oímos. Ahí a ver otro y bueno, pero en alguna congregación quizás automatas y peces hermanos, quizás. Y más todavía si alguna hermana predica. Piensa que Pablo está imponiendo una autoridad con machismo y culpan a eso a la cultura. ¿Será posible que es así, que Pablo era machista? Bueno, predica sobre la superioridad del hombre. Y ya. Este sería 1 Corintios 11:8, ¿vio? Hoy he tenido por duda que hoy sí era nacimiento de qué nacimiento de Ubar por duda que 11 Yesami, porque el hombre no procede de la mujer sino la mujer del hombre. Entonces hoy he tenido por duda que curí eso pues ya entender tapea si la ser humano algo así o si o naceana cuñado y bueno hermano te hago pregunta y sencillo vea en la pues ya le iba a decir vea pero Pablo no del nacimiento biológico de estos tiempos. No, Pablo no está hablando de esa mi reina Valera.
Pablo no de ir y no está hablando de un nacimiento biológico de ella muy para nacer así o sí la oye hermano. Todo el mundo sabemos que el ser humano tiene que nacer del vientre de una mujer, pero Pablo no se está refiriendo a ese nacimiento. 11, 7, 11, 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tengo ahí al revés allá. Es medio algo estaba bailando yo la Pablo ella güey va si vio acá la si un mango y la hermano la cuñada y ya nacente lo ve va él es Isaac pues Pablo ave bueno Pablo voy a pues mati analogía ñandera jajina en el tiempo de la creación que él ahí ya hacia el tiempo de la creación ella termina la ella porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por ejemplo, Pepe referencia a la de Biblia, porque he producido referencia bíblica y que está y es a mi primera de Corintios capítulo 11, verso 10, verso 9, y referencia de 9C 11 9C 11 9C Génesis 2 18 23 pues ella ahí da la creación. ¿De dónde salió la mujer? Génesis esa Génesis, los hermanos queridos a lo mitad no estudia ahorita Juan adelante, Juan hacia adelante ya estudia o ya eso es los 5 primeros libros de la Torah. Hago la Toraina, ahí tita Bisaye, yo por Anduyima. Como para que todo conseguir el libro judío, la Torah, y ese no es un libro judío, ese es para todos nosotros los creyentes en el Todopoderoso y en su Hijo. Es el Pentateuco, ese hermano. Pentateuco, los 5 primeros libros. Ni vimos a la Torah, otro libro, mi judío, o están confundiendo con el Talmud. Si es así, pues otra cosa. El Talmud sí es un libro judío, pero no es la Torah. Da ahí los 5 primeros libros, hay leyes rabínicas. Bueno, es otro tema. Entonces, volviendo a lo nuestro, eres Pablo, entonces le oye referir eres Pablo, y entonces porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Algo ojo Génesis, ese va. Algo ojo muy teñe por un buey. Va ese pone por un existir la cuña. UPB ya tenía tu ya discutía al Todopoderoso, ¿sí? Como decía acá un hermano, un comentario. Lo normal es la cuñado y se la cuimba, pegan la tema allá. Ahora, bueno, él se quedó con ese pensamiento porque desconoce. Hay la jera hoy, pues no hagas ese motivo, pastor. O desconoce por lo menos la Génesis. Esta vez ya desconoce la ñan del libro pues upebe ñan de ya y tipe cana y que tú han hecho y puno asañan de la ñan del Nuevo Testamento si no pues te voy puno a su pana ñan tende va a ver Pablo la dice este te iba ego Pablo y puro y na Torah la ley de Moisés, el libro de Moisés, libro escrito por Moisés. Entonces bueno, obviamente ahí está la gloria del hombre. Ahí está la gloria del hombre. Ella vio, cuña, primer ser nacido fue varón. Y eso no es, hermano querido, y no sé si era una hermana. No, es que acá Pablo está halagando al hombre o está impulsando una ideología machista. Aunque me dijo la cultura, bueno, no, tampoco vamos a llevar ahí, vamos a meter acá la cultura. Pues, Paraguay era una cultura machista también, esa va el machismo y ahí tú. Pues tiene mirecobe y hay cuaná o garrotea pues ese está y te maltrato la cuñada sabe como oye protege gracias a las leyes que aparecieron porque no si no oye tú entonces no Pablo no está incitando a eso ni tampoco en ningún momento él habló de que el marido vea tu y amar a vuestras esposas como el Mesías amó a su. Entonces el Mesías dijo recuerda la patada a su esposa que es la iglesia o la congregación santa. Cuidado con eso, cuidado con decir nomás cosas sin entender a profundidades. Vuelvo a recalcar, BM,
ya ye por acá, ya ye por Génesis, y ya entendés jamamba. Epa la Pablo, pues no la pesa ña, o señan de ñane acá me petí idea, hija, ñan de ya daña morusu, pea, ña mongiraja, ña ñimitum, pea, ve idea. No, Pablo Cojabe esa caja mañana de por qué el varón es gloria del Todopoderoso. Porque nació sin mujer. Porque no nació, no salió el primer ser humano que fue creado sobre la faz de la tierra en modo humano. En modo humano fue sin útero de mujer. De algo que no tiene vida, del polvo. Hey. Me hago a ti para la gloria y grandeza del Todopoderoso. Aupea ñande cuima, él siempre ya resaltara, ya honrara, esa ñande na ñande yapo, ha ñande yapo, na ñande no hay cuñari o yapo la ñande ipucuera, pues venga, ñande coña se ma ñande sirievi ya, o ñande primer ipucuera, pues ipora, Adán ha Eva, oye punu hangua, primero osana cuimba, iwiwi. Pero ya pues ya leen a Génesis, la capítulo 1, capítulo 2, la creación. Ya ni atender por nada, pues eso oye fundamenta. Porque oye, y ese libro, eso ya, si vos me querés meter acá estas cuestiones de que eso fue un dicho nada más, que después apareció la evolución, que Darwin, que esto, que ya sé otro lado y te la de comentario ese papá, evolución. O sea, yo hice un pedazo comentario que no comparto este comentario, pues donde me va la idea oña. Que pedazo ya ponte pedazo Biblia más o menos y que tu jamás enseñan de ya recobe ten idea la oxitija beti todo poderoso, pero que realmente nadie coñan debe ten uso y ñe bueno no lle cuaya y la ñande recobe. Pero ahí esa es teoría darwiniana o evolucionista, se la entiende Darwin. A mí la llego, pese que todo fue procesado, pasó un tiempo de proceso evolucionado y transformado, ojo. La animal, esa es la jirafa, que no era jirafa, que era un caballo nomás, y después que dos putibéis las guanas ya caso paja, secas, pila, ese tico, la huirado sobrevivía a la seca, vela en ese tiempo, y yo hasta las ovejas, acuerdo, pues soy tela, y ayura, pesan o sufiete, ya pela y bebé, y ya una sema, ya ayura poco de mi ema, hanambrena, ese y pico, y la jirafa. Más o menos, peaje ya jada, vio. Aquela ser humano que tu nyepuru betin do jekwa e betin uso bacteria na brena. O na brena, o recopa la libro na se interessa. Porque não o pe ha o coxo e beti pirá e xaguá e ha pe cotu cururu beti cururu e na brena ho esse. Essa gente opô caminhão senha o pe ya o nyepuru me catube. Daí quase 1000 años, millones de años, huevo y cosas así tica ira. Divar, o sea. No, yo creo que el Todopoderoso nos creó así como somos en una especie. Se habla de Yerovia. Entonces, Pablo mismo cree también eso y alude, o sea, oye, refería a la creación. Ahora, si ustedes, entonces, por nada, cierto, por un lado las ella, pero diga tú, algo que tengo una y pruebas, evidencia, la esa para el Todopoderoso, o ya, o formar o polvo, o ya por la muñecos, no tengo yo evidencia, anda ese año, es realmente cierto. Pero vengo una perecoya y evidencia de Picona y mera es la hoy ese tico la y será la Ocapun la planeta cuera a la Ocapula planeta a energía ujo a la planeta Tierra ve a chipa y cola uso y la primer ser orecoa vida ve de microscópico ni lo yecuaya ni tungusurupi awi misi vea pero ocu hija upea hoy no ñe punula qué raro. A ver, una primera, o sea, si vos me querés acusar a mí que yo no tengo evidencia, es peor. Es peor. Está ahí, hoy la peña contra de Zipa. Hoy petí eslabón perdido y nada
o cañí vende de la evolución o aparecen de mal ser humano moderno, porque oigo el hombre de Cromañón, el neandertal, nambre, qué sé yo, qué sé cuánto. Primero forma de mono, pero evoluciona, veo, ñembo ube mi ema, apea tuya, ñembo ube mi ema, apeo, o cañete, ni cuándo millones de años voy a perder la evolución. O aparecen de mal ser humanos, a muy me la upea, el proceso de evolución, a presenta a mí lo mitad, a los evolucionistas. No, fácil la ya presentado tangao, bebé. Yo prefiero creer más en lo que pudo haber hecho el Todopoderoso que en lo que ha dicho Darwin o otros filósofos sabios evolucionistas. Ay, ay, ay. No, no concuerdan. Opamamos algo, eso no la caída y copare y gente. Bueno, y ya tú, vea. A ver, y se lo está cena llegó a escandalizar, cena llegó la se predica como para la gente, pero como ella cata sube la feja con ave también a discutir. Con ave ya y nada, baby la ñande chico a ver uso y ve cururu y ve caiwi. No, acá tranquilo, no con ave sabio, con ave gente de letra, no pastor Emilio la pimbuquillo y allá allá. No, déjate joder. Bueno, entonces Pablo, y Aina, donde ir que el hombre, el ser humano varón, es superior a la mujer, ¿no? Él está contando por qué el varón es gloria del Todopoderoso, porque eh, es algo maravilloso, es algo milagroso la formación del hombre. Se le sopló vida y no había mujer y sucedió. O sea, Chena y medio realmente, Chena que tú explicarme. Por un lado, casi, no hay por ello esa de hoy cuando ni el Mesías no hubo esa cueva upea. No encontramos ni un escrito del Mesías explicando cómo fue eso. Esos son misterios, ¿sí, papá? Ahora, ya seguí, ya leí eh, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. O sea, al revés, dice el eh, Y no podemos decir que es al revés porque fue el principio de la creación. Ahora, sí, tiene razón algunos comentaristas que me estaban diciendo, algunos oyentes que hoy día, pero eso ya es una, pero tiene organización, ese ya es o ya puede prueba o experimentar la ADN humano, genética, algo así, ¿no es? Pero con algo ya poseo, pero yo voy a suceder la cuimba, o sea, algo, a ti depravación. Ahí nos vemos que el hombre se embarazó y del hombre nació Eva, del embarazo del varón, por favor. No se le a nivel se na pembo debíamos, ahí se vipea ese texto. Ese no tiene nada que ver. Ahí Pico dice que elimina de la costilla. Claro. O sea, de una parte del hombre. No, dice que el hombre se embarazó y de ese nació. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer la ciencia del experimento genético humano del ADN humano fuera cotidiana? Con a tiempo, ve. Hombre de Guasuseco y baby. Loco. Ese sí es contra naturaleza, pero acá no vemos una contra naturaleza que está obrando el pan. Estamos viendo una maravilla. Oye, mira, sea con científico va ya pota la polo y la ser humano. ¿Pan de mango falta? Está queriendo desplazar a todas cotas al Todopoderoso. Ay, coño, sentirla, más todavía esto o experimentan de todo ya pues y se sabe de las clonaciones y demás. Ya más guarete. Pero eso bueno, eso son manipulaciones, yo. Peligrosísimo y ahí. Bueno, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En este caso, y esa misma, esa por eh, porque acá acá no, cuando habla de causa, no, ñandego ya causa, ya la ñande pensamiento, fulano culpable. Cuando dice causa, quiere decir que por motivo de, por medio de, o sea, salió, hay algo que, o impedir cosa ocasional, pues, ya ahí por nada, iba ahí, o sea, pues ahí dice las causas, de dice que la pecado. Bueno. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, la misma cosa allí de ella.
sino la mujer a causa del hombre. 11:9. 11:9 latinoamericana. Viene la verdad. Eh, sí, 11, 11:9. A ver. Tampoco fue creado el varón con miras a la mujer, sino la mujer con miras al varón. Cambió otra vez acá de texto. Entonces, porque la ñandella es causa, es como que hay culpabilidad. A veces inde mira, o sea, eh, orecobeti mo ti mo pa once va en aisha pa once. ¿Hacia dónde apunta estos nacimientos milagrosos? ¿Ñandego? El nacimiento del Mesías, por ejemplo, para muchos, qué milagro, pero el primer ser creado, Adán y Eva, el surgimiento de Adán, la creación de Adán fue un milagro. El nacimiento, la creación de Eva, la formación de Eva también fue un milagro. Cuimba Eviose. Cuimba ero hoy, cuimba e canguevi, cuimba erete, oye ya pochupe. Daja y cuimba erigewi, ni cuimba e útero, ni cuimba erete pubi. Ani ya, ya purúa y se la Biblia ya puja está mi genetista, no. Entonces ya, no, eso no, nunca hubo manipulación allí. Bueno, y sí, el hombre fue por causa del hombre, eres y por causa del hombre, o sea, cuimba e oinwi rupi, te pepe cuimba e rupi, cuimba e oinwi rupi, oin la cuña, upeante con la dice, de ir que cuando ya leo de causa culpable, no, fulano causa, de culano la culpable, no, es porque existió el varón que existió la mujer, baje y se ve. No, no concuerdo con esta traducción, 1 Corintios 11:9 de latinoamericana, de claro. Pero la explicamos bien para la dice, cuando dice por causa, es que porque existió ya el hombre. A causa de que las por cuimba existí, a causa, mediante upea o existía y la cuña. Para la causa. Upea rupi. Bueno. ¿Entendés? Imagínalo, la no, que Pablo machista. Él no está inventando nada acá. O sea, ya no ya discutido, ve chaval todopoderoso, es lo crea, pues, este punto, bueno, no sé, pues ahora sí me dicen más adelante ya toparon uno, pues ya está bueno. Acá sí hay algún rasgo de machismo, lo que sea, pero acá en este versículo yo no encuentro machismo, encuentro narrativa de lo que fue la creación del ser humano. Ya Hana Génesis Beloita, ya le envina ya. A Nina Ñande Caihuela, ya va, esta la bella boitea. Va, esa es otra cosa, ve video, mía ve esa, una Facebook, mía, hora de me hija. No, peñi, pues una ya estudia la Génesis, hermano. Bueno, eh, por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los mensajeros. Bueno, 10 ahí. Entonces, ahí vemos que el velo es señal de autoridad. Vaya a explicarme a griego que es. Va esa gana para eso. Aplica uno guri hoy cuata esa hoy puro con verdad, con enseñanza. Si alguno quiere seguir teniendo el velo, bueno, ya es cada uno con su base de decisión. Acá me pregunta si Ángeles, bueno, mensajero, si está en VIN. O sea, Reina Valera me dice Ángeles. Y es a mí 11:10, Dios. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Sí, Reina Valera, por causa de los ángeles. Lo que pasa es que hay una confusión acá. Y podríamos decir que de excluirse ahí la estrella y no se refiere a los ángeles, porque algunos dicen porque a lo mejor la ángeles cuera o falta hacer respeto
Bueno, sacando ya esa idea de allá de Génesis, que los hijos de Dios pecaron con y las hijas de los hombres. Pero, entonces, los itanjos ya pillamos ese por otros lados, o sea, esta historia mística. Pues. El término ángeles, ñandego ángelo, ángelo o ñande ángel, pero mensajero, malach en hebreo. Y hay que ver el contexto, porque malach o mensajero o ángelo puede ser también los servidores del Todopoderoso, seres humanos. Entonces, en este contexto, quizá Pablo estaba diciendo, por causa de los servidores, o por causa de los mensajeros, anunciadores de la verdad, predicadores en la congregación, por respeto a ellos, también, para respeto, porque hay una causa, una causalidad, porque la mujer tiene que usar el velo ahí, para demostrar el respeto y la sujeción, y que está casada. ¿Sí? Bueno. Ahora, Pepe, no sé, algunas huellas, no, porque mi ángel y tú oye enamorada de secuela, que esto que güey. Hermano querido, la ángel oye debía ser, no componéis la cuñame ni omoiro una tambora trapo y ñacani. Lo mismo yinte oye debía estar la ángel oye debía ser. Pero bueno, cada uno va a sacar su conclusión. De ser también en el sentido de que más o menos a lo que va, hacia dónde va más. Por la traducción en el original hay que ver el contexto. Mala o mensajero. Añade, la ángelo o ángel ya, ya, de no, muy te hágame meter mi ser espiritual. Pero en el vocabulario de los hebreos, un mensajero puede ser un ser humano también. Bueno, en este caso, los mensajeros siervos del Todopoderoso que se reúnen en la congregación, podía ser. Bueno, 10 ven allá, pues ya le en el comentario y 11, 8, 9. Ya es suficiente al hombre saber creer respeto de sí conforme a lo que dice la Torá o el Pentateuco, Génesis 1:27 y Génesis 2:7-23. El hecho de que el hombre no lleva la cabeza cubierta es señal de fe de que fue creado por Elohim. Ah, gracias, se mandó a imaginar. La ser yande kuimba en allá jaino la ñane acá arriba upeango beti señal ahí que ñande por fe ya rodeado y que me ha sujeto al Todopoderoso y que realmente el Todopoderoso creó al hombre del polvo. Nosotros creemos eso. Creemos que, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el mensaje de que el Todopoderoso creó al primer ser vivo humano de polvo? Que hay un Todopoderoso creador que creó al ser humano, creó al hombre. Voy a upear por fe ya robia. Bueno, esa es la fe. Yo creo, yo, Emilio Vázquez, Charo que hoy existe Javeti Todopoderoso. Jaja, yo creo abuela y por acuerdo. Ser humano. Que él es el creador de la raza humana. Así como de todas las razas y de todas las civilizaciones. Y de todos los seres espirituales. Yo creo eso. Eso yo por fe ya creo. Y que estoy bajo cobertura del Todopoderoso. ¿Sí? Bueno. El hecho de que el hombre no lleva la cabeza cubierta es también la señal de fe de que fue creado por Elohim. Sin padres, sin padres biológicos. Esa es la fe que nosotros tenemos. El primer ser humano, Adán, el hombre, no tenía papá y mamá, que fue creado por el Todopoderoso. Pealañan de fe. Entonces, yo no necesito llevar un kipá o un talit o algo sobre mi cabeza para creer eso. Pero negociarla a comentarse. Bueno, porque alguno me dijo que ese era señal de fe de los judíos, que ellos tenían eso para demostrar que creen en el Todopoderoso y que el Todopoderoso es creador del hombre. Bueno, no hay por nada, pues esa es su costumbre. Se no va a ir igual. Pero se anda de alguien me salió y me dijo, luego, oye, y se ojalá tapaite, oye, era como roe.
como pastor, como enseñador de la Torá, ni la judiolá, onda, yo nunca, en ningún momento hay un mandamiento que nosotros, lo de la dispensación, injertado en el Mesías, seamos judíos. ¿Para allá, ¿no? Si vos querés que yo sea judío, soñás. Yo no puedo ser judío. Ahora, si vos siendo paraguayo, judío, no hay cuenta eso, vea. Yo puedo creer que el Todopoderoso creó primero al hombre sin mamá y papá, pero no puedo creer de que un paraguayo amanezca siendo judío con su ADN, con una transformación totalmente judía, sin tener sangre judía. Prefiero creer lo que el padre hizo que lo que pasó en la vida de este varón que me estaba acusando. Bueno, y quizá vaya por ahí, a lo mejor con Abel, que tú la judaizante, pues están exigirse. Yeshamí, otro comentario. Mm, eh, bueno, otro problema, sí, ahí está también. Tienen y los judíos usan el kippah, respetamos sus culturas, sus tradiciones, pero con todo kippah no creen en el Mesías. Nosotros sin kippah creemos en el Mesías. Eso también es una demostración de fe, ¿sí? O sea, ya le la equipa, pero que sabemos que el Mesías es nuestro. O sea, no hace falta que nosotros pongamos algo para demostrar que creemos en el Mesías. No existe yo digo, papi, mandamiento. Yo no sé de dónde se saca que tenemos que tener una cierta indumentaria para demostrar al pueblo que nosotros somos tal cosa. Me hago el problema. Digo, la nea care, wow, la de ahora, te imaginas. O sea, para eso están las banderas de las naciones. Sí, un Paraguay de bandera, va a ser pillar la paraguayo, la gesta la Paraguay por su bandera, por su acento, por su cultura, eso es otras cosas. Pero para demostrar de que somos hijos del Todopoderoso, bueno, diga tú ya, no, hermano, no hay taliri, no, hermano, no hay kipay, hermano, no le coila, ya digo, no hay barro ahí, hermano, amo, hermana, hay puru pantalón, amo, hermana, tú, hoy puru sai buku, amo a la hija de Dios, amo, hermano, amo así, camisa de vestir, pantalón de vestir, pea la siervo, no, pea con, hermano, hoy puru vaquero, no, pea anda, y se, no, taña, niña, se pea. Ya perdían de tiempo, a la testimonio, a la doctrina, a la obediencia. Bebe, voy en la tema. El varón, gloria de Elohim, porque fue creado de sustancia inerte, polvo. Bueno, está bien. Esto es una obra milagrosa y maravillosa de Elohim, que muchos pasan por alto. Hablan que te ya es. ¿De dónde salió el primer ser humano? Más a ver, no imagina, no calculáis grandeza al Todopoderoso, sin padre ni madre. En cambio, Pablo incorpora el velo para las mujeres con el significado de que ella, a pesar de ser mujer, tiene una matriz de célula viva del cual procedió y es el varón. Ahí está. Va, eres la cuñada de Purú velo entonces. ¿Cuál es esa señal del velo? De que la mujer salió del varón y que el varón es su cabeza espiritualmente, sacerdotalmente hablando. Y que en ese sentido ella respeta. Para la y a poco exhortación algunos hermanos espíritu tata o huepanunga y nada están empujados apenas la oficina. Abeja, tú sabes, yo gobernacer la joga, pues no entendéis la cosa del Todopoderoso, la envidia con Tenebeshi. A los carnal de Moses. Bueno, y no hay, pea, o Panamá, 11:10. No hay acuerdos, hey. Si la traducción ángelo, mala, mensajero, se refiere a los seres espirituales o a los mensajeros de la palabra,
siervo de Elohim. O sea, hay que ver, puede ser que se refiera a los dos. Puede ser que se refiera a los dos. O puede ser que se refiera a los siervos de Elohim que también eran llamados, yo me acuerdo, ahí mensajeros. Yeshami. No hay acuerdo si la traducción Ángelo Mala mensajero se refiere a los seres espirituales o a los mensajeros de la palabra siervo de Elohim, como mensaje enviado al ángel de cada iglesia. Probablemente se refiere al anciano de cada una de las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2 y 3, excelente. Ahí vemos, usa la palabra ángel, pero mensajero en hebreo. Pero estaba hablando de personas que estaban a cargo de la iglesia. Escribe la carta al ángel, o sea, al pastor, al encargado, al líder de tal iglesia. Había sido. Y no, esa escribía carta de ser espiritual, invisible o cuidar a la iglesia que es ángel del Todopoderoso, ¿no? ¿Ven? Que ya tendrían el contexto. Y confuso, güey. Pero acá donde Pablo dice que a causa de los mensajeros, podría ser a causa, sí, de los ángeles que están ahí mirando, o también a causa de los mensajeros, predicadores, enseñadores, maestros y líderes. Podría ser también eso. Bueno, van a sacar sus conclusiones. En que se vea con debate. No sé si no es una doctrina de salvación, vaya otra cosa. Apocalipsis capítulo 2 y 3 muy igual. Y bueno, a fecha y no lo mitad. Fecha llamamos a ella porque vienen envía poco este día Aragua. Esa niña me pregunta, ¿cuál va? Sí, respondimos a todas las preguntas. Ya estamos todo eso. Vamos a ver más adelante eso. Vamos a analizar punto por punto. Ya topa, ya detecta, si hay algún mensaje favorable o si se está mal utilizando. Ya está hoy, ya está hoy. No pegan las pechas ya. O sea, esta vez me pega pechas, pero voy a hacer, pero voy a ver ya, pues no ya. Bueno, sí, ese ya habíamos hablado, pero ya me lleve con lleve la muñe. Naturaleza. Bueno, ya expliqué todo eso, hermano. No hay que seguir en conflicto. Acá, si encontramos algún rastro de que ampara sí que hay el rastro de que realmente Pablo estaba abusando y estaba siendo machista. Bueno, ya está uno y no poco. Anga ya puta, a veces anda ya topa y ti. Yo ando ya adelantarse en los versículos. A ver, me preguntan de la sustanciación. Ella, eso es de la otia cuera. Ya muy buena. Primera Corintios. No, muy 17. Capaz con bueno, yo putuba. Ya Marisa ya que está ahí mismo y veo ahí guri. Pero bueno, ya es retocada porque hoy tema sí. Habla de la cena. Porque no estamos poniendo. Hay diferencia entre la cena que hacen los católicos, la cena que hacen los evangélicos y la cena que hacen ustedes los judaístas. Gracias. Los judaístas. Ay, ya no caminaba ni a cariño de. Sí, ahí vos pegó 17, no, hombre, te digo ya más esta hueá, vean. Por el momento, para los que piensan que soy judaizante, pues ya, bueno, oye, y que tu pato con éramos para coño de programa Gerardino Beca. Al hermano, fuera shalom, bendiciones, hasta mañana.